Estos días estaba mirando las noticias, chusmeando un poquito el Face también, y miraba un premio que había ganado una de las conductoras de acá de Canal 2 en los premios de Martín Fierro. Y esa es una de las cosas que comentaba, dice que 3 años atrás ella limpiaba casa y era niñera. Y lo decía muy emocionada, porque es un logro muy importante para ella, de ser niñera a pasar a ser una conductora de un canal y recibir un Martín Fierro. Indiscutible para ella fue un logro muy bueno y más que importante. Obvio que hubo tener un cambio de trabajo, un cambio de posición, que eso le permitió también crecer como persona y seguramente va a seguir creciendo y seguramente también tendrá mayores responsabilidades como conductora. También es una persona muy conocida por la sociedad, que a su vez también pasa a ser como una motivación para otras personas, para que otras personas puedan saber que de determinadas circunstancias se sale, pero con esfuerzo, con ayuda. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, que los mismos puedan y lleguen a golpear las puertas de sus casas, que a través de nuestras vidas mostremos la vida de Cristo y que crezcamos en Cristo cada día. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, vamos a compartir algo que en la semana estuvimos mirando, charlando esto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, si lo tenemos por allá. Dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Podemos ver que en la vida, ¿no es cierto?, uno es niño y tiene su crecimiento, y así también como hijos de Dios, como hijos espirituales, también tenemos una etapa en nuestras vidas, que es una etapa de niñez, ¿no es cierto? Y en esa etapa de niñez vamos aprendiendo diferentes temas, diferentes cosas, todo relacionado con un crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Y en ese crecimiento espiritual eh, depende mucho de la alimentación que recibamos. Esa alimentación tiene que ser muy balanceada para nuestras vidas cuando somos niños. Y cuando somos niños también empezamos a tener una fe, que el otro día hablamos algo y decía una fe inicial, como chicos, ¿no es cierto? Y empezamos a creer eh, en la palabra, en lo que Dios va diciendo, empezamos a creer que Dios nos ama, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Pero todo eso es en una fe inicial que mantenemos como chicos. Pero también podemos ver que en nuestra etapa de crecimiento no podemos mantenernos como niños. Sí o sí debemos crecer. Y la fe nuestra tiene que crecer. La fe nuestra se tiene que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla la fe en nuestras vidas? A medida que creemos la palabra. Es muy difícil que podamos crecer si no creemos en la palabra. Es muy difícil poder crecer si no creemos lo que Dios dice que somos. Es muy difícil poder crecer si estamos continuamente dudando de lo que se nos enseña o de lo que Dios dice a través de su palabra. Podemos ver que ser un niño espiritual no depende de la edad. Yo cuando me empecé a congregar tenía 40 años, pero no creía en nada. Y me costó muchísimo poder empezar a crecer, producto de que yo era una persona muy incrédula y a su vez muy desconfiado. Entonces eso todo me impedía mucho el crecimiento, pero en la búsqueda que yo tenía con Dios, Dios tenía que ver la forma de revelarse a mi vida.
Y como decía que la niñez no tiene nada que ver con la edad, porque los chicos por ahí eh, se pelean, sabemos el comportamiento que tienen los niños, ¿no? Pero también podemos ver gente grandes, mayores, que actúan como niños. Y si podemos ver, qué sé yo, personas con mucha responsabilidad, podrían ser los gobernantes. Que muchos de los gobernantes, una de las cosas que dicen, tomé esta decisión porque era culpa del otro, pero resulta que la decisión la tomó él, pero la culpa era del otro. Y este tipo de situaciones demuestran una inmadurez, a pesar de que son personas grandes. Y si podemos ver que también los chicos por ahí no se hacen cargo de de lo que se dice o lo que se hace. Por ahí siempre le echamos la culpa al otro. Podemos ver que en Adán, ¿no es cierto? Eh, Cuando come de determinado fruto, Dios le dice a Adán, ¿por qué comiste este fruto? Y Adán termina diciéndole, Señor, porque la mujer que tú me diste me motivó a que yo comiera de eso. Dios habla con Eva y le pregunta, ¿por qué le hiciste comer de lo que sabía que no había que dar? No, porque la serpiente me motivó. Y podemos ver que tanto ni Adán ni Eva se hicieron cargo de lo que hicieron, de lo que comieron o de lo que dijeron. Nadie se hace cargo. Y normalmente cuando uno es chico termina pasando este tipo de situación, que nos cuesta hacernos cargo. Y se imaginan, ellos estaban hablando con Dios, cara a cara, y sin embargo se querían justificar ante Dios. Pero muchas veces cuando nos queremos justificar ante Dios es producto que nuestros ojos no pueden ver, producto muchas veces del mismo pecado en nuestras vidas que no nos permiten este, ante Dios aceptar nuestra responsabilidad. Vamos a repetir en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Acá es importante, la palabra dice pero. Y fíjense, cuando crecí, viene con acento, dejé, viene con acento, atrás, viene con acento, las cosas de niño. Tremendo, donde Pablo acá puede hacer una separación de ambas cosas. Era niño, crecí, punto. Y dejé atrás lo que correspondía a un niño. Podemos ver que Pablo hace una separación de esta situación. O sea, Dios cuando hace las cosas no las hace todas mezcladas. Un ejemplo, el café con leche Dios no lo creó, pero sí creó a la vaca para que dé leche y a la planta de café para que salga café y a su vez hace un rico café con leche. Pero Dios desde antemano separó la luz de las tinieblas, separó el antiguo pacto del nuevo pacto. Eh, Podemos ver que acá podemos empezar a hablar de un cambio de mentalidad, lo que dice Pablo, deje atrás lo que era de niño. Y en este cambio de mentalidad nos lleva a ver quién empieza a gobernar nuestras vidas. O la gobierna el alma o la gobierna el espíritu, porque acá tiene que haber un cambio de mentalidad. Si lo gobierna el espíritu, que esa es la idea, bienvenido. El problema es que el alma de cada persona juega un papel que muchas veces no nos permite crecer con la libertad que quisiéramos crecer. Porque todo el mundo quiere crecer. El tema es que el alma se resiste a ser gobernada por el Espíritu Santo. Y en el alma está conforme a la palabra, dice que el alma está viciada de todo lo que en la vieja vida practicamos y hacíamos. Entonces al alma le cuesta sujetarse y el alma siempre nos va a intentar llevar para atrás. El alma es como un alma que no está totalmente redimida, sería como un barquito que tiene un ancla muy firme con cadenas y de acuerdo a cómo venga el viento va a girar,
pero nunca va a poder avanzar, producto de esa ancla. Y el alma viene a trabajar prácticamente de esa forma. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenecen a este mundo, o los gobernantes de este mundo, quienes pronto se olvidan. O sea, en esta nueva humanidad hablamos un lenguaje de fe como personas maduras. Tenemos que ver, pensar como Dios ve a sus hijos, como Dios ve a su pueblo, a través de su palabra. Y cuando me refiero a un lenguaje de fe, hace rato hablaban algo sobre el lenguaje de fe, que era nuestra expresión de cántico de alabanza a Dios, ¿no es cierto? Y muchísimas cosas más. Pero acá me quiero referir a que podamos ver nosotros como Dios ve a su pueblo, como Dios ve a sus hijos. O sea, para tomar y dar un ejemplo, cuando hay alguien que viene congregándose de forma muy habitual y por H o por B deja de congregarse y por ahí anda mucho tiempo, 2, 3, 4, 5 años, volviendo a la antigua vida. Y muchas veces nosotros utilizamos, se apartó de Cristo, este nunca entendió nada, a este nunca se la reveló Cristo. Y usamos por ahí muchas veces esas expresiones. Pero nosotros como hijos crecidos, tenemos que mantener un lenguaje de fe y creer lo que Dios ya dijo sobre esa persona. Más allá de que está disfrutando de X placeres que otorga el reino de las tinieblas. Si un hijo se va peleado con los papás, y se va, no sé, por 10 años, no le manda un mensaje, no se habla y nada por el estilo. La pregunta que yo hago, ¿deja de ser su hijo? ¿Deja de ser heredero? Tampoco. O sea, sigue manteniendo esos beneficios. Y nosotros como hijos debemos ver a aquellos que un día gustaron del don celestial, que podamos ver como un producto terminado, como Dios dice a través de su palabra. Y que nos queda a nosotros orar por eso. Orar para que el Espíritu Santo los toque y los vuelva a traer y que sean como el hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo fuera de su casa disfrutando de X cosas, pero cuando decidió regresar, regresó a la casa de su padre y su papá hizo fiesta. O sea, no perdió sus derechos como hijo. Romanos capítulo 8. Versículo 19, 20, 21. El mundo entero espera impacientemente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino que Dios así lo decidió, pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. La creación entera espera una iglesia madura que les predique, que podamos llegar a cada uno de nuestros compañeros, que podamos llegar a cada una de las personas, porque a la creación le queda todavía la esperanza de ser liberada de la destrucción. Hay muchas personas que simplemente están esperando, pero están esperando cuál es nuestra reacción, qué es lo que hacemos nosotros, cómo nos comportamos. Y eso es muy importante para poder llegar y hablarle a nuestros amigos, poder hablar en cualquier situación de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios puede llegar a hacer en sus vidas.
Y en este proceso de ser maduros, Dios nunca nos dejó solos. Tenemos que recurrir a pedir ayuda a su Espíritu Santo que vive dentro nuestro. En Juan capítulo 14, versículo 26, un texto que me gusta mucho, dice: pero cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él le enseñará todo, le recordará cada cosa que le he dicho. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Que el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo y le hará recordar a cada uno de nosotros todo lo que se nos ha enseñado. O sea, en este proceso de maduración nosotros no estamos solos. Dios dejó su Espíritu Santo porque a través de Él es lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas. No es a través de mi cuerpo, sino a través del Espíritu. Pero depende de cada uno de nosotros que podamos hablar con el Espíritu y pedir este tipo de ayuda, porque Él no nos va a dejar solos jamás. Siempre está con nosotros dispuesto a cualquier hora, las 24 horas del día, porque vive y habita dentro nuestro. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios cuando le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Podemos ver que el Espíritu Santo dice que nos ayuda en cualquiera de nuestras debilidades. Puede ser en el cuerpo, con alguna enfermedad que cuesta llevarla, cuesta ver las cosas de una manera diferente. El Espíritu Santo está para eso. Dios lo ha dejado con una multifunción tremenda, enorme, que no nos podemos imaginar con nuestra mente todo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestras vidas. Y Él está dispuesto a estar con nosotros en esos momentos duros que podemos pasar. Él va a estar ahí. Y también dice que cuando no habla de debilidad, no habla también de una debilidad en la mente. El Espíritu Santo puede venir a nuestra ayuda a cubrir nuestra mente, nuestros pensamientos, porque por ahí nos podemos enganchar en cualquier tipo de pensamiento y esos pensamientos nos sacan a viajar por cualquier lado, nos llevan y nos traen para cualquier lado. Y cuando nos queremos acordar, ya cambiamos nuestro humor. Entonces, debemos aprender en este proceso de maduración, en este proceso de crecimiento, debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a favor nuestro para ayudarlo en todo lo que necesitemos. Y el Espíritu Santo, como justamente nos ayuda para que podamos andar, caminar, para que podamos expresar la gratitud de Cristo, no nos deja solo porque nosotros en esta nueva humanidad somos como una carta abierta. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles carta de recomendación a los que les piden que se les escriba tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Pasamos al 2. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios, viviente. No está tallada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. Podemos ver que nosotros somos una carta de recomendación, que Pablo está exaltando todo el trabajo que hicieron en los discípulos, como los
lo, lo atendían, cómo podían estudiar con cada uno de ellos, cómo lo guiaban. Y Pablo dice muy claramente, dice, nosotros no necesitamos una carta de recomendación. Ustedes mismos son una carta de recomendación. Pablo la aclara que nosotros somos una carta escrita, que todos puedan leerla. Pablo resalta el buen trabajo que hicieron en sus discípulos. Y también dice que es evidente que somos una carta de Cristo, que todos puedan leerla. En épocas pasadas, todos recordarán las cartas. Las cartas eran algo que llegaba y se transmitían las noticias. Y lo primero que se enteraban de las noticias eran el grupo familiar. Y en eso se contaba todo lo que pasaba, todas las buenas noticias. Y por ahí también habían algunas no tan buenas. Pero lo primero que se enteraban era la familia, ¿no es cierto? Que se enteraba de las noticias. Dios dice que somos cartas abiertas, que la sociedad puede leerla. O sea que tenemos que ser transparente, coherente con lo que creemos y hablamos. O sea, como cartas abiertas, nos puede leer cualquiera. Cualquiera puede vernos. Y si hay algo que tienen que saber, que somos hijos. Que si hay algo que tiene que saber la sociedad, los amigos, que nos congregamos. Que de esto no debemos avergonzarnos. Porque muchas veces a mí me ha tocado hablar con gente en el trabajo y nunca se dieron a conocer que conocían a Cristo. Producto de un estilo de vida que llevaban. Nosotros debemos ser, como decía, transparente y coherente con el mensaje que hablamos. Nosotros nos congregamos, pero también nuestro estilo de vida tiene que reflejarse en nuestras casas, en el trabajo, a donde vayamos. Tenemos que reflejar a Cristo. Hay un dicho muy popular que lo aprendí hace años atrás, una persona mayor que me comentaba un día y me decía que al rengo, dice, hay que verlo caminar para saber si es rengo. O sea, no se trata de lo que por ahí la persona pueda decir, sino de lo que realmente la persona es, de realmente cómo es su comportamiento. Porque muchos pueden decir, yo soy así, 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 pero a la hora de, como quien dice, demostrar lo que yo estoy hablando, con mi accionar demuestro todo lo contrario. Entonces es muy fácil que la gente se pueda dar cuenta que quién soy yo. Posiblemente a mí el que me conozca de hace una semana o un mes atrás puede opinar y decir lo que quiera. Pero si una persona me conoce hace 5 años, 10 años, 15 años, 30 años acá en Caleta, eso sí le van a poder decir exactamente cómo camino. Porque le van a decir acá hubo un antes y también hubo un después. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Que podamos ser cartas leídas. ¿Y por qué? Primero porque Dios dice que somos cartas leídas. No es porque algo que se me ocurra a mí decir. Y como cartas leídas, Dios nos deja expuesto ante una sociedad para que esas personas puedan ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, de lo que hizo Cristo a través del tiempo en nosotros. Y muchos les puedo garantizar que están viendo, que están mirando qué es lo que hace Dios en nuestras vidas, porque ellos por ahí también quieren un cambio, porque muchos no se explican cuál es el motivo, la razón, la circunstancia, que a esta persona, a pesar de lo que le pasó, ¿cómo puede ser que tenga una palabra de motivación? ¿Cómo puede ser que sea una persona que se mantenga firme? Porque hay personas que pueden tener de todo, de toda la vida, pero
posiblemente estén pensando en suicidarse, posiblemente estén pensando en separarse, porque la situación no va más, y ellos están mirando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él nos expone, que somos unas cartas abiertas para esta sociedad. Y como cartas abiertas, somos personas que caminamos y que portamos el mensaje. Y no cualquier mensaje debemos portar, debemos mostrar el mensaje de Cristo. O sea, en todo tiempo, en todo lugar, poder manifestar la vida de Cristo. Pero eso tiene que ser coherente con mi estilo de vida. Yo no puedo ser una persona hoy, porque si no, no sería creíble. Y no hay nada más hermoso que una persona pueda ser creíble en el reino de Dios. Yo recuerdo tiempos atrás, las personas casi no utilizaban papeles para hacer un trato. Vendían algo y se daban la mano. Eran personas totalmente creíbles. Hoy, obvio, por razones de circunstancias, legalidad, seguramente que no. Pero nosotros debemos ser creíbles ante la sociedad. La sociedad demanda que nosotros seamos creíbles. Yo me ponía a pensar, ¿cómo la sociedad va a demandar cuando ellos viven a su manera, creyendo que tienen algún derecho de juzgarlo y de cuestionarlo? Y lamentablemente sí, porque a mí me ha pasado decir que en determinada charla, no, pero yo no voy a la iglesia. Y creen que por no ir a la iglesia, el estilo de vida que lleva lo tienen justificado. Y lamentablemente sabemos que no es así. Nosotros, como carta abierta, estamos expuestos, no solamente entre nosotros, sino estamos expuestos ante esta sociedad. Para culminar, Dios se tarda en contestar peticiones, oraciones, porque nosotros tardamos en madurar. No es que Dios no quiera hacerlo, no es que Dios no quiera contestar, sino que nosotros no maduramos. Y por ahí estamos pidiendo algo a Dios, que Dios sabe que con eso nos vamos a lastimar, que con eso nos vamos a golpear, o no lo vamos a poder llevar como Dios quiere que lo llevemos conforme a su plan y conforme a su propósito. La sociedad demanda una iglesia madura que manifieste la vida de Cristo. Como iglesia, somos lo que Dios dice que somos, tenemos que creerles a Dios, porque esa es nuestra identidad, y es una identidad donde nos posicionamos como hijos. Al saber la posición que tenemos como hijos, es mucho más fácil poder crecer, porque al enemigo se le hace mucho más difícil poder venir a engañarlo. Si nos mantenemos como niños, Dios no tiene problema. Dios no va a obligar a nadie a crecer. La decisión de crecer siempre va a estar en nosotros. Nosotros en esta congregación no podemos tener excusa de no crecer, porque tenemos reuniones de crecimiento, tenemos estudios, o sea, tenemos como para poder crecer. Pero el crecimiento depende de cuánta motivación yo tenga y de cuánto yo quiera crecer. Como hijo de Dios, es bueno crecer. Amén.